Así es que realmente, amados hermanos, pues la palabra de Dios dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, amén. Pero cada uno de nosotros, en medio de ese triunfo, en medio de esa victoria, en medio de esas áreas que estamos conquistando, de esos territorios que vamos conquistando, nosotros tenemos que dejar impregnado el olor de Cristo. El olor y la misma fragancia de Dios que tiene que estar en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Por eso aquí claramente lo dice la palabra de Dios, que Dios nos deja el olor de su conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de Cristo. ¿Por medio de quién? Por medio de dar testimonio del Evangelio de Cristo Jesús en nosotros. Amén. Nosotros, amados hermanos, como ya lo he repetido en otras ocasiones, somos cartas abiertas. Amén. Nosotros somos personas transparentes, que nosotros no tenemos cosas ocultas, ni mentiras blancas, ni negras. Somos personas que tenemos que andar en verdad. Somos personas que tenemos que tener, lo vuelvo a repetir más, el olor fragante de Dios en nuestras vidas. Amén. La palabra olor viene del hebreo que significa osme, que significa olor, aroma o fragancia. Amén. Ciertamente, amados hermanos, nosotros hemos sido sacados de las tinieblas a la luz. Ciertamente nosotros hemos sido revividos juntamente con Cristo, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y a través de la sangre de Cristo nosotros hemos sido hechos nuevos, hijos de Dios, pertenecientes a la familia de Dios. Amén. Pero usted y yo, amados hermanos, si nuestros hijos, los que tenemos el privilegio de ser padres, nuestros hijos en cierta manera reflejan lo que tienen en su casa. Nuestros hijos en cierta manera son el reflejo de sus padres, son el reflejo de las costumbres, son el reflejo de la cultura en la cual están siendo educados. Amén. Por tal motivo nosotros tenemos que ser el reflejo de la palabra de Dios, el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Amén. Así es que vámonos por favor a Colosenses 2:13, si me acompaña y me dice un amén, amén, cuando lo tenga. Dios es grande, amados hermanos, y maravilloso, pero de la misma manera que nuestros hijos tienen el reflejo de nosotros, de la misma manera que nuestros hijos tienen nuestro apellido, de esa misma manera, amados hermanos, es como nosotros tenemos que tener el reflejo de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Colosenses 2:13 lo tiene, dice de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros. Amén. Ciertamente nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Amén, amén. Ciertamente, antes nosotros de pertenecer a Cristo teníamos el olor a muerte, teníamos el olor a carne. Amén. ¿Por qué? Porque sencillamente, amados hermanos, lo que nos separa de Dios es el pecado. El pecado es el número uno enemigo de Dios y el hombre. Amén. ¿Por qué? Porque el diablo ya fue vencido hace 2000 años en la cruz del Calvario. Yo no tengo que pelear con alguien que ya está vencido. Yo tengo que pelear conmigo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué conmigo mismo? Porque ¿quién me puede librar de este cuerpo de pecado? Decía Pablo. Amén. Mi peor enemigo soy yo mismo. Entonces, antes de venir a Cristo tenía olor de las corrientes del mundo que están allá afuera. Amén. Ahora que estoy en Cristo tengo que tener el olor fragante de Dios. Ojo, y estoy haciendo mucho hincapié en olor fragante de Dios. Amén. Cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que usted alaba a Dios, cada vez que usted medita en la santa palabra de Dios, lee la misma palabra de Dios, está en oración en la palabra de Dios, tiene usted comunión con Dios. Amén. Al tener comunión con Dios, intimidad con Dios, Dios le empieza a revelar sus secretos. Amén. Y al revelarle sus secretos, el Espíritu Santo se hace manifiesto en su vida, y al hacerse manifiesto el Espíritu Santo en su vida, se queda la esencia misma de Dios impregnada en usted. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos luz en medio de las... ¿Por qué? Porque la luz que tenemos, la luz que irradiamos como nosotros como cristianos, es la luz de la misma presencia de Dios que habita en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el mismo Jesucristo habitando en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. Así que ciertamente, amados hermanos,
nosotros que hemos pasado de las tinieblas a la luz, tenemos que tener la fragancia de Dios en nuestras vidas. Y quiero mencionar 4 puntos importantes, que esos 4 puntos importantes nos va a llevar a mantener siempre el olor fragante hacia Dios en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Amén. Muchas de las veces, amados hermanos, por descuidar estos 4 puntos que voy a mencionar, nos alejamos de Dios, nos alejamos de lo que es la misma fragancia de Dios. Hay muchos cristianos que son cristianos, pero no tienen la fragancia ni el olor, ni la luz radiante del Señor Jesucristo en sus vidas. Aunque vienen a la iglesia, aunque están dentro de la iglesia, aunque llevan los estatutos y mandamientos de Dios. Amén. Porque se han olvidado y descuidado de estos 4 importantes puntos que voy a mencionar. El primer punto es la oración. Vámonos a Efesios 6:18, por favor, y me dice un amén. Amén. Cuando lo tenga, porque no todo es leer la Biblia, no todo es caminar en una vida de santidad, no todo es venir a la iglesia, sino también parte de ello es la oración, la comunicación con Dios mismo. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, para llegar al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, el cual nos indica cómo orar. Amén. Así es que, amados hermanos, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Efesios 6:18 lo tiene, dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Del Evangelio. Amén. Ese gran misterio en el cual fue revelado a usted y a mí. El gran misterio en el cual sabemos que tenemos perdón de pecados. El gran misterio en el cual fue revelado que no somos huérfanos, no somos bastardos, sino tenemos a un Padre y un Padre celestial que está 24 horas del día, los 365 días del año, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a escucharnos, dispuesto a guiarnos. Dispuesto a impregnar su osme, su olor fragante en usted y en mí. Amén. Una de las manifestaciones del olor fragante es cuando usted va hacia algún lugar, X o Y lugar, usted cambia el entorno, usted cambia la atmósfera, cuando usted está lleno totalmente del olor de la misma fragancia de Dios. Amén. O sea, hay un pleito y usted llega, y automáticamente cuando usted llega, cuando la luz está en las tinieblas, y usted le da a luz. Entonces, donde quiera que usted ande, la luz de Dios está en usted, el olor fragante de Dios está en usted, por lo tanto, la tiniebla, las circunstancias adversas, el problema, tiene que desaparecer. Pero muchas de las veces, ¿por qué no se hace real? ¿Por qué? Porque una de las cosas para mantener la fragancia de Dios es la oración. Tenemos que ciertamente tener un tiempo, un devocional con Dios diariamente, en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted ande. Dios no es solo Dios de iglesia, Dios no es solo Dios de un cuarto donde usted se hinque en su cama, en su cuarto donde usted lo ha dedicado para tener oración con Él. No, Dios es oración, comunicación con Él en todo momento. Amén. Señor, estoy trabajando y Señor, ¿está bien cómo estoy trabajando? Si dice la misma palabra de Dios que tengo que hacer las cosas como para ti, no como para el que me contrató. Porque yo espero, cuando yo estoy trabajando, yo estoy esperando pago de Dios, porque yo lo hago para Dios, estoy trabajando como para Dios. Que Dios use a la persona que me da dinero por ese trabajo, entonces es ya cuestión entre Dios y Él. Pero yo trabajo y tratamos todos de hacer las cosas lo mejor posible, porque tenemos que hacerlas como para Dios, según la palabra de Dios. Todo lo que tú hagas, dice la palabra de Dios, tienes que hacerlo como para Dios. Entonces, si lo haces para Dios, tienes que esperar el pago y el recibimiento de ¿quién? Entonces, no pongas la mirada en tu jefe directo. Porque ciertamente todos los gobernantes, presidentes y etcétera han sido puestos ¿por qué? Por Dios mismo, no por el hombre. Aunque ellos no conozcan de Dios, pero Dios en su infinita misericordia, en su infinito conocimiento sobrenatural que sobrepasa el conocimiento de nosotros, Él sabe por qué hace las cosas. Pero al final de cuentas Él hace llover y hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos siempre en la oración constante en Dios. Si no hay oración, no hay fuego en la iglesia, y el mundo necesita quitarse el frío producido por las amarguras y las tristezas. Ciertamente hay muchas iglesias vacías, muchas iglesias que donde vaya
no pasa absolutamente nada, porque son iglesias que se han convertido en iglesias religiosas. Y nosotros no queremos ser una iglesia religiosa, ni queremos y deseamos que nosotros seamos parte de una religiosidad, sino que tengamos una relación con Dios diariamente y en todo momento. Y estoy hablando de iglesia como iglesia, porque la iglesia, usted y yo somos parte de la iglesia, no es este building. Usted y yo somos la iglesia de Dios. Por tal motivo, nosotros juntos, unánimemente como hermanos, tenemos que tener una relación con Dios en oración para tener el olor fragante en nuestros corazones, para que cuando vengamos a la iglesia se manifieste el poder y la presencia de Dios, porque estamos juntos en armonía. Y un pueblo dividido no prevalece, pero un pueblo que está unido va a crecer, va a desarrollarse, va a ganar, va a triunfar, porque no está dividido. Pero todo se consigue ¿de dónde? Empieza de la oración, la comunicación con Dios, efectiva, diariamente, individualmente y luego posteriormente en grupo. Amén. Mateo 26:41, por favor. Me dice un amén, amén, cuando lo tenga. Dice de la siguiente manera. Aquí está. Velad y orad para que ¿qué? Para que no entres en tentación, y el espíritu la verdad está presto, pero yo diría que el alma más que la carne. Tenemos que velar y orar. Y no te lo dice, si quieres vela, si quieres ora, muero, si tienes tiempo lo puedes hacer. Es una ordenanza de Dios que te dice, vela y ora para que no caigas en tentación. Porque cuando caes en tentación, o cuando Dios te somete a la tentación, Él ciertamente te lleva en el hueco de su mano. ¿Para qué? Para protegerte. Cuando Satanás vino a pedir a Pedro para zarandearlo, no le quitó la prueba a Pedro. Y dijo, no te preocupes, Pedro, le he rogado al Padre que tu fe no mengüe. Muchas de las veces nosotros es necesario que pasemos por ciertas circunstancias de tentación. Es necesario que las pasemos. Pero ciertamente, como dice la palabra de Dios, juntamente está la salida. Y ciertamente, como dice la palabra de Dios, que Él te guarda y te lleva en el hueco de su mano todo el tiempo. Amén. Entonces nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces nosotros, si estamos orando constantemente al Padre, nosotros mismos tenemos la fragancia, el olor fragante de Dios, la luz de Dios que sobre el conocimiento y la luz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y todo conocimiento. Amén. Juan 5:39, segundo punto, tenemos nosotros para mantener la luz de Dios, el olor de Dios fragante en nuestras vidas. ¿Alguien de ustedes ha olido alguna vez la fragancia misma de Dios cuando Dios se hace manifiesto? Huele a nardo. Huele bien rico, huele a nardo. Es un olor inexplicable que cuando se huele se estremece uno. Yo he tenido esa oportunidad y ese gran privilegio de que Dios hace que tú huelas algo y dices, oh my God, ¿verdad? Te quedas como que, Dios mío, ¿qué es esto? Que no conozco, pero me gusta, quiero más. Amén. Lo tiene. Dios es bueno, amados hermanos. Juan 5:39, ¿le dije? ¿Sí le dije esa? Juan 5:39, Mateo, Marcos, Lucas y Juan 5:39, ¿lo tiene? Vamos a ver. Y dice de la siguiente manera, amados hermanos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes que... Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? Del Hijo de Dios. Entonces, si usted quiere mantener el olor fragante de Dios, usted tiene que conocer a quien le salvó la vida. Usted tiene que conocer la persona que derramó su vida por usted y por mí, por amor a usted y a mí. Tiene que conocer a la persona que lo pasó de las tinieblas a la luz. Tiene que conocer a la persona que gracias a su muerte nos espera a nosotros una eternidad de gloria, si nosotros seguimos llevando a cabo los mandamientos, los estatutos de Dios. En otras palabras, nosotros tenemos que conocer al Dios mismo derramado en su Hijo Jesucristo, porque si conocemos al Hijo, conocemos al Padre.
Por tal motivo, nosotros tenemos que conocer al Padre a través del Hijo. ¿Por la revelación de quién? Del Espíritu Santo de Dios que habita en usted y que habita en mí. Amén. Amén, amén. Entonces nosotros, si escudriñamos las Escrituras, tenemos que conocer a nuestro Creador, tenemos que conocer a nuestro hermano mayor Jesucristo, tenemos que conocer a Dios mismo, tenemos que conocer los estatutos y los mandamientos que Él tiene y que desea para nosotros conforme a sus promesas. Amén. ¿Para qué? Para que la misma fragancia de Dios, el mismo olor de Dios no se pierda en usted y en mí. Para que cuando quiera que usted vaya a la luz radiante, cambie atmósferas, cambie problemas, cambie territorios, cambie mil cosas. Amén. Pero esto ¿cómo se consigue? Esto se consigue a base de la oración, a base de escudriñar las Escrituras. Si el regreso del Señor se produjera hoy, nos debería encontrar trabajando sin desmayar en su obra, mostrando al mundo el único camino que se llama Jesucristo. Amén. Entonces, si nosotros escudriñamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Dios nos ha llamado con el propósito de predicar su palabra. El tercer punto, Dios nos ha llamado ¿para qué? Para trabajar en el reino de Dios. Efesios 4:15, si me acompaña, por favor. Dios nos ha llamado para trabajar en el reino de Dios. Si usted trabaja en el reino de Dios, usted no va a perder el olor fragante de Dios. Y es el tercer punto. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, ¿qué? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Amén. Tenemos que crecer y crecer y crecer. Pero usted no crece si no ora, usted no crece si no lee la Biblia, usted no crece si no trabaja en la misma viña de Dios. Y Dios a todos nosotros nos ha llamado para trabajar en la viña, nos ha llamado ¿para qué? Para tener comunicación con nosotros, nos ha llamado ¿para qué? Para reflejarnos lo divino a lo terrenal, a lo humano, por medio de la palabra de Dios. Amén. Es un libro divino, inspiración divina para el hombre terrenal, el hombre humano. Amén. Nosotros tenemos que trabajar dentro de la palabra de Dios, dentro del orden de Dios, testificando del Evangelio, como lo dije en un principio, en 2 Corintios 2:14, que tenemos que testificar de Dios a través del Evangelio, lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y hagamos rema lo que dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Usted se avergüenza de Dios? Donde quiera que nosotros caminemos, somos luz, tenemos el olor fragante de Dios. Por tal motivo nosotros tenemos que trabajar en el reino, aunque usted no hable, simplemente con su forma de expresarse, su forma de caminar, su forma de andar, su forma de comportarse, va a dar testimonio que usted es hijo de Dios, que usted no es hijo, o no sigue la corriente de este mundo. Con nuestra forma de actuar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de expresarnos, la gente volteará y verá y dirá: ¿qué tiene este que se ve diferente a los demás? ¿Le ha pasado eso? Porque somos diferentes. Usted y yo estamos en este mundo, pero somos extraterrestres. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos a un mundo externo, fuera de este mundo. Amén. Entonces, por tal motivo tenemos que comportarnos como lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios, que habitamos en este cuerpo corruptible, pero no dejamos de ser hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por ser buenas gentes? No, por la misericordia de Dios, por aceptar a Cristo y reconocerlo como el único y suficiente Salvador personal y hacerlo mayor importante en nuestras vidas. Porque Él nos pasó de muerte a vida por medio de la sangre de su Hijo amado, Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que trabajar en el reino y tenemos que orar para que el olor fragante de Dios siempre permanezca en nosotros en todo momento. El olor fragante de Dios permanezca en su corazón, cuerpo, alma y espíritu en todo momento. Amén. Cuerpo, alma y espíritu, para que su espíritu se conecte al Espíritu Santo de Dios, para que su cuerpo sea el instrumento que Dios use para poner las manos sobre los enfermos y sane, para que usted ore y cambie circunstancias, atmósferas, y su alma para que usted tenga dominio propio
porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? No, de amor, poder y dominio propio. Pero primero es el amor. ¿Y cómo me voy a enamorar entonces de Cristo? ¿Cómo me voy a enamorar de Dios? De la oración, escudriñando las Escrituras, trabajando para Él. Y el cuarto punto, muriendo al pecado. Cada uno de nosotros, Dios nos llamó las tinieblas a la luz. Siempre hago énfasis de las tinieblas a la luz, porque si andamos en luz, tenemos que comportarnos como lo que somos, hijos de luz, no de tiniebla, haciendo las cosas que a Dios le agrada, no a las cosas que al mundo le agrada. Amén. Romanos 6:1 dice de la siguiente manera. Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que hacer morir el pecado en nuestras vidas. En otras palabras, no tenemos que permitir seguir pecando deliberadamente, porque todos somos pecadores. Todos, cada uno de nosotros pecamos en cierta manera. Amén. Pero hay pecados que no son liberados y hay pecados deliberados. Hay pecados que cometo sin darme cuenta y hay pecados que cometo sabiendo sabiendo que es pecado y lo estoy cometiendo. Por eso mencionaba hace rato de las mentiras blancas. Muchas veces pensamos que una mentira blanca, pues al final de cuentas es una mentira blanca, pero no deja de ser mentira. Amén. Muchas veces, amados hermanos, hay cosas que Dios se da cuenta que están mal en nuestras vidas, que Dios sabe que está mal. Y Dios nos dice, no, si te echas una mentira blanca, pues es blanca, pero es mentira. Trata de siempre andar en verdad, porque yo soy un padre de verdad. El que es padre de mentira, ¿quién es? Nuestro enemigo. Entonces, una de las cosas de las cuales nos permite no tener el olor fragante de Dios es el pecado, y entre ellas mencioné la mentira. Hay muchas, no necesariamente matar, no necesariamente robar, el orgullo, la vanidad, la vanagloria, la injusticia, la hipocresía, la falta de perdón, y etcétera, etcétera, cosas que vienen destruyendo el corazón y el alma del hombre. Realmente el mundo está como está. ¿Por qué? Porque el mundo allá afuera tiene el problema del orgullo, tiene el problema de creerse más que otros. Por eso el problema de que uno quiere tener más poderío sobre otro, uno quiere ser más que otro. El problema de Caín y Abel, ¿cierto? Porque la verdad de las cosas, amados hermanos, cada uno de nosotros buscamos lo propio de nosotros. Amén. Eso es lo que tiene el ser humano por descendencia, es el ser humano, lo que trae el ser humano desde que nació. Pero Dios vino a abolir, a destruir todo eso para que ciertamente nosotros naciéramos de nuevo. Al nacer de nuevo adoptamos el carácter de Cristo. Al adoptar el carácter de Cristo, nosotros ya no nos comportamos de la misma manera que nos comportábamos antes. Usted ya no tiene que pensar en usted, usted ya no tiene que ser egoísta, usted ya no tiene que ser orgulloso, no tiene que ser ambicioso, ya no tiene que ser etcétera, 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 sino lo que tiene que ser es una persona con el carácter de Dios en su vida. Amén. Amén, amén. Sonríe, hermano. Teniendo el carácter de Dios en nuestra vida, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones, es el que toma absolutamente el control de nuestro cuerpo, alma, mente, espíritu, etcétera. Olvidando el subconsciente y atándolo en el nombre de Jesús a la obediencia a Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo tome el control de su subconsciente, o sea, de sus recuerdos pasados. Porque usted vive en el presente, no en el pasado. ¿Ok? Amén. Tenemos que hacer morir el pecado en nosotros. Efesios 4:22, ya para terminar.
Efesios 4, capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vivificado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados en un Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos. Por eso hacía mención de la mentira. La mentira es uno de los factores más terribles de la humanidad que dañan al hombre. Por eso Dios le dijo que ciertamente Satanás era el padre de mentira. Porque ciertamente la mentira destruye. Aunque sea mentira blanca, ciertamente la mentira corrompe el alma, corrompe la forma de pensar, corrompe el carácter del ser humano. Y te lleva, una mentira te va a llevar a otra mentira, y al final de cuentas te lleva a hacer realidad esa mentira en ti y vivir bajo una mentira. Y te encadenas a una mentira que no es cierto, pero tú haces que sea cierta porque tú la adoptaste, y se hace un patrón de vida en ti. Amén. Entre ellas está el rechazo, por mencionar alguna que otra cosa. Es mentira, porque nosotros somos hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos que morir al pecado y dejar de mentir. No sé por qué lo digo. Dejar de decir mentiras, dejar de hacer cosas indebidas. ¿Para qué? Para que realmente el mismo Espíritu Santo de Dios vivifique al Hijo en nuestras vidas. Muramos diariamente a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo diariamente. Para no perder el olor fragante de Dios, tenemos que orar todos los días, escudriñar las Escrituras, trabajar en el reino de Dios, dando testimonio, no testimonio, testimonio de Dios, con nuestras actitudes, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de andar. Amén. En otras palabras, como conclusión de lo que Dios nos está hablando, una persona que viene después de retirarse cierto tiempo en la presencia de Dios, trae un brillo especial de Dios. ¿Lo ha visto? De esa misma manera y de ese mismo brillo tenemos que caminar todos por igual, porque es el brillo de Dios. El Dios de Él es igual al que nosotros le servimos, al Dios de la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que brillar en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Amén. Tenemos que brillar en olor fragante de Dios. Porque si usted trae la luz de Dios, el conocimiento de Dios, si usted tiene comunicación con Dios, al comunicarse con Dios, Dios le revela sus secretos. Con la luz de Dios, la fragancia de Dios, el enemigo sale huyendo automáticamente. No se le puede acercar. ¿Por qué? Porque no está en pecado de condenación, porque está leyendo la palabra de Dios y porque está en comunión con Dios. Y eso, la luz que irradia Dios por medio del Espíritu Santo que está en usted, se va a hacer cada vez más fuerte y poderosa. Y eso le da más poder y autoridad sobre circunstancias adversas en su vida. Amén. Amén, amén. Póngase en pie, amado hermano, por favor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Así es que nosotros tenemos que ver la manera de estar en comunión con Dios diariamente, en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Tenemos nosotros que pensar siempre en que tenemos que conservar el olor y la misma fragancia de Dios en nuestras vidas, para que cuando venga la lucha, venga el problema, usted salga siempre triunfante, siempre salga victorioso. Amén. Porque es muy importante y es necesario que usted conserve el olor y la fragancia de Dios, para que cuando venga la prueba, la lucha, usted salga victorioso y triunfante. Cuando Dios mismo lo pase por el fuego, usted pueda resistir ese fuego, porque tiene la misma fragancia y el olor de Dios en su vida, la luz radiante de Dios. Cierre sus ojos por un momento, por favor. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora me presento delante de ti.
dándote gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, ahora mismo, te pido perdón por no estar en comunión contigo. Perdóname. Me pongo a cuentas delante de ti. Y en el nombre de Jesús, ahora mismo, ato mi corazón a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, permíteme estar siempre en comunicación contigo. En el nombre de Jesús, permíteme estar en contacto con el Espíritu Santo de Dios en todo momento. Señor, te pido por mí, por los míos, por mi casa, por mis finanzas, por mi trabajo. En el nombre de Jesús, toma el control, Señor.